Un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello arrojó que 9 de cada 10 venezolanos tiene problemas de salud mental. Vamos a hablar de eso el día de hoy. Un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela arrojó que 9 de cada 10 venezolanos tienen problemas de salud mental. Vamos a poner en pantalla la información que reseña la crisis social, política y económica que atraviesa Venezuela ha afectado gravemente la salud mental de su población. Según el informe Psicodata 2024, elaborado por la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, 9 de cada 10 venezolanos presentan algún grado de vulnerabilidad en su salud mental. El estudio destaca que problemas como ansiedad y depresión son comunes, aunque la mayoría de quienes los padecen no acuden a psicólogos o psiquiatras para recibir tratamiento. Sin embargo, el informe también resalta la resiliencia de los venezolanos, quienes en su mayoría se perciben optimistas, encuentran apoyo en sus familias y su religiosidad y mantienen la intención de participar en actividades sociales, reportando satisfacción con su vida personal. Los datos claves del informe son los siguientes. 75,7% percibe un ambiente de esperanza. 60% lo describe como de solidaridad y ayuda mutua. 54% asocia el clima con la alegría. Dimensiones negativas. 54% siente un ambiente de miedo o ansiedad. Lo hablábamos la semana pasada. 50% percibe enojo, hostilidad y agresividad. 50% opina que el estado de ánimo general es bajo. El informe también señala diferencias significativas según el nivel educativo. Mientras el 49% de las personas con educación baja reportó niveles altos o moderados de desesperanza, este porcentaje descendió al 32% entre quienes tienen educación alta. Un país resiliente pero en alerta, eso lo dice el informe. Pese a los retos, los venezolanos muestran altos niveles de resiliencia y optimismo. Según el informe, las familias se mantienen como una fuente central de apoyo en momentos de dificultad. Sin embargo, los datos reflejan la necesidad de fortalecer los servicios de atención psicológica y psiquiátrica para abordar la creciente vulnerabilidad emocional de la población, que se los he dicho en varios programas. Hay que hacer terapia. Yo tengo aquí conmigo el día de hoy a quien me hace mi terapia. Es el psiquiatra Luis Arocha Mariño. Vamos a comentar con él este informe de la Universidad Católica Andrés Bello. Buenas noches, buenas tardes. Buenas noches para ti, buenas tardes para nosotros. Buenas noches, buenas tardes. Hola, Patricia. Estamos en horarios diferentes. Sí. Estamos en horario diferente. Bueno, ya eso es lo normal, ¿no? Así es. Ya estamos normalizados con respecto a esas cosas, ¿no? Bueno, Luis, este informe es del 2024, es decir, no había ocurrido todavía lo del 10 de enero y esta situación, este ambiente de frustración que lo hemos comentado en otros programas, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto? Sobre todo de que el informe habla de la necesidad de acudir a hacer terapia con psicólogos, con psiquiatras. Claro, y hacer lo que nosotros hemos llamado la psiquiatría preventiva. Es decir, fíjate, el informe destaca la palabra vulnerabilidad. ¿Qué significa vulnerabilidad? Que yo estoy expuesto a un riesgo, estoy expuesto a un peligro, ¿no? Días atrás, por ejemplo, me consultó un señor diciéndome que precisamente esta situación de tensión que él había logrado mantener más o menos dentro de ciertos parámetros de seguridad, empezó a tener problemas a despertarse de madrugada, ¿no? Entonces yo le digo, muy buen momento para consultar. Excelente momento para consultar, puesto que ya están apareciendo manifestaciones que reflejan que esa vulnerabilidad se puede transformar en patología. Se puede transformar y el problema hoy en día sabemos que la salud mental no está separada de la salud física. Salud mental y salud física son dos
dos caballos que van simultáneamente cabalgando, de tal manera que se afectan unos a otros y el rendimiento total de la persona queda un poco en entredicho, ¿no? Queda en entredicho. Disculpen, ya estoy en la última etapa, en la etapa precisamente de la tosecita, ¿no? Entonces, esa señal que indica una tendencia que, por supuesto, al día de hoy específicamente, ¿verdad? Ya tenemos la información del discurso del presidente de los Estados Unidos y, por lo tanto, eso va a empezar a marcar también un cambio en las pautas con respecto de los estresores que están atacando a la población venezolana en este momento, ¿no? Fíjate que es esa relación entre el estresor o detonante y la respuesta emocional que yo doy es el inicio precisamente de la cascada de vulnerabilidad en la salud mental que se puede transformar entonces en patología. O sea, donde ya hay que hacer no solo un tratamiento preventivo, sino un tratamiento curativo o restaurativo, que es más costoso, es más largo, es ¿cómo se llama? Sí, más costoso en términos generales y a veces hasta más difícil. Mientras que si nosotros consultamos en el momento de vulnerabilidad, en el momento en que empezamos a sentir esa inquietud, en que empezamos a tomar decisiones dominadas por emociones negativas, si consultamos allí nos ahorramos una gran cantidad de trabajo por delante, ¿no? Gracias a que podemos atender la situación temprano, ¿no? ¿Con qué? Con las medidas que hemos conversado y que podemos conversar ahora con más precisión, ¿no? Ahora, esto es un problema, digamos, se está presentando como un problema colectivo, que era lo que hablábamos el otro día. Claro. Si esto no se resuelve en el sentido de que son pocas las personas que se atreven a acceder a la terapia, Luis, y lo dice el informe además Sí. en repetidas ocasiones, si eso no se hace, y cuando esto es colectivo, ¿en qué puede terminar todo esto? Sí, por supuesto, empeoramiento. Fíjate, aún muchas personas preguntan, pero doctor, ¿usted cree que el cambio es posible? Mire, el cambio es tan posible, es tan evidente, que por ejemplo, si usted inicia un proceso patológico, usted va a empeorar. Eso es un cambio. Empeorar es un cambio. Voy a comenzar con cierta inquietud, con cierta desconfianza, con cierta intranquilidad. Voy a terminar peleándome con mi pareja, con mis hijos, con mis vecinos. Voy a seguir después con un ataque de pánico, voy a seguir después con una depresión como tal, o voy a seguir con una enfermedad física, que también es una de las rutas posibles, ¿no? Es decir, el cambio es inevitable. Cuando usted comienza un proceso un proceso patológico y ese proceso continúa, empeoramiento, está teniendo un cambio. Igual cuando nosotros hacemos intervenciones específicas, tienen que ser intervenciones específicas, y ya vamos a hablar de ellas, ¿verdad? Que cambien la ruta hacia el lugar de empeoramiento de la vulnerabilidad, fortalecimiento, por ejemplo, de lo que señala el mismo estudio, de la resiliencia, de las decisiones asertivas para superar los estados de vulnerabilidad, de las decisiones saludables que podemos tomar, que van desde la alimentación, el ejercicio, un buen dormir, unos vínculos adecuados, un fortalecimiento de la capacidad de lucha cuando se trate de luchar, ¿verdad? Todas esas decisiones que apuntan a que yo puedo cambiar la ruta que estoy siguiendo inevitablemente. O sea, el cambio es inevitable. El hecho de que haya una pésima tradición
que habla mal de las vulnerabilidades de la salud mental, es el primer paso que tenemos que cambiar. La gente tiene, como tú lo has dicho públicamente, la gente tiene que reconocer que solo no puede. Claro. La gente tiene que reconocer que necesita herramientas específicas para poder superar escollos que se presentan. Fíjate que los venezolanos, por ejemplo, tendemos a ser solidarios unos con otros en algunos momentos en los cuales hay tensión. Eso, por ejemplo, de ser solidarios, es una acción terapéutica. Eso de apoyarnos unos con otros, de calmarnos, de entretenernos, de utilizar la resiliencia, es decir, la capacidad que tengo de reserva de soportar tensiones y poder volver a mis estados de bienestar y de salud, ¿no? Pero también Esa habla capacidad. también habla de Ajá. apoyarse en la familia y ese es uno de los problemas que creo yo de salud mental que tiene el venezolano, que ya no le queda casi familia. Sí, 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 sí. Bueno, fíjate, por ejemplo, las redes son un vehículo que nosotros podemos utilizar. De hecho, por ejemplo, yo hago, bueno, ya virtualmente el 100% de mis consultas son por teleasistencia, ¿ya? De tal manera, no importa en qué lugar del planeta usted se encuentra, usted puede tener consulta conmigo, ¿no? Y así muchos profesionales, ¿por qué? Porque ya estamos organizados utilizando la tecnología propia del siglo XXI. Y es lo que tenemos que implementar y mantener de manera continua. Y apoyarnos en la tecnología actual para fortalecer nuestra, cubrir nuestras necesidades. La resiliencia, que también es un concepto que mucha gente no entiende o no lo conoce, mejor dicho. Explícanos eso. Sí, la resiliencia es un concepto que viene de la física, ¿no? De un resorte, tú comprimes un resorte, le haces una presión y cuando tú lo sueltas, cuando cesa la presión, vuelve a su estado original. Ese es el concepto de resiliencia que en psicología se ha ampliado a la idea de esa capacidad de recuperarnos de situaciones traumáticas, de situaciones difíciles. Por ejemplo, la resiliencia se pone en marcha cuando el venezolano dice, bueno, estamos en una situación de presión político-social tremenda y yo me reúno con mi grupo familiar y tenemos un momento de diversión, de esparcimiento. Además, cuento con un profesional que me ayuda a, por ejemplo, tomar mejores decisiones asertivas, a relajarme, a hacer ejercicios respiratorios, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estoy poniendo en marcha la resiliencia. Es decir, esa capacidad no solo de regresar a un estado anterior positivo, sino incluso superar ese estado positivo, ¿no? O sea, crecer con la experiencia. Eso es cuando utilizamos el término resiliencia en los seres vivos. Pues recordemos que como es un concepto que viene de la física, por supuesto el resorte vuelve a su estado original. ¿Por qué? Porque no puede ir a un estado mejor. Eso es propiedad de los seres vivos. Los seres vivos somos los que podemos ir a un estado mejor. ¿Mm? No solo que se deteriore con el tiempo, sino que también podemos ir a estados superiores, a estados mejores que los anteriores. Esa es la capacidad de la vida, ¿no? De lo que llamamos un ser vivo. Y nosotros somos quizás el epónimo de los seres vivos, ¿no? Como tal, en ese sentido, ¿no? Fíjate, una de las características de la resiliencia, los estudios de resiliencia que se han hecho en distintas partes del mundo, es que las personas, cuando han sido resilientes, es porque han contado con alguien que en un momento dado le ha servido de inspiración, de acompañamiento, de apoyo, de ayuda para superar la situación de tensión.
Entonces, en este momento, cada venezolano debe pensar, bueno, si estoy en una situación de vulnerabilidad, si estoy expuesto a caer en algo patológico, voy a hacer psiquiatría preventiva, voy a ver con quién puedo contar para yo poder resistir esta tensión que me doble, pero que no me parta. ¿Mm? Es decir, que si yo me canso, pueda descansar, que si yo estoy tomando decisiones, por ejemplo, ansiógenas, decisiones ansiógenas como por ejemplo cuando decimos qué va a pasar y nos pintamos un panorama negativo, ¿no? Eh, ese tipo de respuesta la pueda modificar, por ejemplo, por un pensamiento positivo o incluso por un pensamiento neutro, por una idea de que como yo no sé qué es lo que va a pasar efectivamente en el futuro, yo lo único que puedo hacer es tener esperanza y hacer algún tipo de comportamiento que facilite la llegada de la solución. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eh, si yo estoy pensando catastróficamente, eso es un estado de vulnerabilidad. Ahí hay que hacer psiquiatría preventiva. Si usted está pensando, que no, que Maduro va a negociar con Donald Trump y tal, y se van a quedar más años y tal, ese pensamiento a usted lo perjudica, ese pensamiento a usted lo lleva en una ruta de enfermedad. Fíjate, yo oigo mucho por ahí que la gente dice, no, pero es que no hay que crear falsas expectativas. Bueno, déjeme aclarar algo. Las expectativas no son ni falsas ni verdaderas. Las expectativas es algo que yo estoy esperando, por lo tanto no podemos saber qué es lo que va a ocurrir específicamente. Lo que sí sabemos es que en la medida que yo trabaje y haga decisiones que me ayuden a una solución, me acerco a la solución. Eso es lo único que podemos tener en mente. Por lo tanto, fíjese, una manera de estar en estado vulnerable en estos momentos, como señala el estudio, 9 de cada 10 venezolanos, son esos pensamientos negativos. No tiene por qué tener esos pensamientos negativos. Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. Nosotros no sabemos cuándo va a salir Maduro, si se va a quedar 50 años o se va a quedar 2 días. Imposible saber eso. Lo único que yo puedo saber es que en la medida en que yo colabore a que se mantenga allí, se va a mantener. Y en la medida en que yo colabore a que sea más fácil que salga, va a salir más rápido. Eso es lo único que nosotros podemos sí determinar y es lo único que nos puede abrir una ruta hacia lo saludable, porque lo saludable también tiene que ver con la disposición anímica y tiene que ver con las acciones específicas, el esfuerzo que yo hago para ganarme la salud. La salud no llega, la salud uno la busca, la encuentra y la toma. ¿Mm? Igualito que la enfermedad, es Ahora, un proceso, ese es un espectro donde uno puede ir hacia un extremo o puede ir hacia el otro. Luis, una de las cosas que Entonces, yo siempre, bueno, de las cosas que me gusta de ti y por las cuales me he quedado contigo en terapia, es que tú trabajas con el paciente, por lo menos en este caso conmigo, sin medicarlo, con opciones que no son la medicina, pero está comprobado en Venezuela que las medicinas de más demanda son los ansiolíticos, que al final yo no sé desafortunadamente, si el ansiolítico te lleva a la cura o simplemente te calma en el momento. no. Entonces, pero hay gente que menosprecia eso. El otro día alguien hizo un comentario acerca de lo que tú recomendaste de oler lavanda. Yo tengo que decir que yo todas las cosas que tú me has recomendado, a veces soy mala paciente, pero las practico y me funcionan. Y no tienen que ver con pastillas para dormir, ni con ansiolíticos, ni con nada de eso. Entonces, quiero que me hables un poquito de eso, ¿no? De hasta qué punto el psiquiatra, en este caso tú como terapeuta, llegas, ¿cuál es el momento en que tú dices, no, ya aquí sí hay que recomendar medicina? Sí, sí, claro, es una decisión profesional individualizada.
en primer lugar. Ahora, nosotros podemos hacer lo que insistimos. ¿En qué consiste lo de la psiquiatría preventiva? Que yo voy a evitar llegar al modo terapéutico convencional para abordar lo que ya es una patología desde el punto de vista de las clasificaciones psiquiátricas. En oportunidades anteriores, por ejemplo, hemos hablado del espectro depresión. Antes de la depresión hay tristeza. Antes de la tristeza hay desasosiego. Antes del desasosiego hay sentimiento de frustración. Entonces, si usted tiene un sentimiento de frustración, consulte. Consulte en ese momento. No espere a que la cadena de eventos llegue hasta allá. Cuando usted está en frustración, simplemente si usted cambia la proyección fantástica que está haciendo de lo que va a ocurrir, ya usted se va a sentir mejor. Es decir, si usted en lugar de pensar que el hombre se va a quedar eternamente, ¿verdad? Eh, Piensa otra cosa, piensa por ejemplo, oye, ¿de qué manera puedo yo contribuir a que haya este aislamiento? Hay una presión de aislamiento, que se quede solo, que se quede solo, dejarlo solo. Dejarlo solo a la banda de los cinco. Dejarlo solo, simplemente. ¿Mm? Que usted no mueva un dedo que los beneficie. Si es lo que le toca hacer, ¿verdad? Dependiendo de su nivel de responsabilidad y de sus capacidades, usted podrá hacer más o podrá hacer menos. Por ejemplo, si usted maneja presupuesto del Estado, este, aplique Operación Morrocoy. ¿Mm? Eso, hasta ahí usted puede colaborar y usted aplica Operación Morrocoy. ¿Mm? Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplito nada más. Y entonces, si usted en ese momento, en el momento de frustración, usted se apoya, por ejemplo, en los aceites esenciales para oler, esto es muy importante, usted tiene un buen recurso. Déjeme decirle algo. Nosotros hemos hecho estudios con pacientes con depresión clínica y les hemos podido eliminar los psicofármacos ¿por qué eliminamos los psicofármacos? Porque tienen efectos secundarios. No es por otra cosa, sino porque tienen efectos secundarios. No lo deseamos, pero existen, ¿no? Es como tomarse un medio veneno, ¿no? Usted por una parte se va a beneficiar, es decir, los síntomas van a disminuir, pero por otra parte también usted va a tener efectos sobre el sistema inmunológico, sobre el sistema endocrino, sobre el hígado, sobre un montón de cosas. Entonces es preferible usarlo el mínimo tiempo posible. ¿Mm? Entonces, hemos podido, por ejemplo, con aceites esenciales y psicoterapia, muy importante la psicoterapia, es decir, ¿qué es la psicoterapia? Cambiar mi estatus mental, ¿verdad? Si yo tenía miedo, ahora voy a tener seguridad. Si yo tenía pensamientos negativos, ahora voy a tener pensamientos constructivos y responsables. ¿Mm? Si yo tenía sentimientos de rechazo, de odio y tal, ahora voy a tener sentimientos de amor. Si yo me quedaba acostado en la cama, ahora me voy a poner activo, voy a hacer ejercicio, voy a hacer distintas cosas. Recordemos el caso de Nelson Mandela, ¿verdad? Este, que hacía 3 horas de trote diario en una cárcel de 3x2. 3 horas diarias de trote en el mismo sitio. Es decir, el programa Cero Excusa es lo mejor que se ha inventado, creo yo. ¿Verdad? Usted puede tener respuestas saludables en cualquier circunstancia, ¿no? Ese, por ejemplo, Leopoldo López, cuando estuvo ahí la cosa esa, allá en Los Teques, se puso jamado, ¿verdad? Porque tenía horas para hacer ejercicio, ¿no? Entonces, ese tipo de respuesta que es no me dejo, es lo que llamamos la verdadera resiliencia. Yo no me dejo. La consigna es llegar vivo al final del proceso.
Por lo tanto, si yo me acompaño a esa idea, si me acompaño de medidas físicas, si me acompaño de alimentos, por ejemplo, hay alimentos que contribuyen a la ansiedad y a la tristeza, como es los azúcares, los carbohidratos, la proporción de carbohidratos frente a los otros componentes de los alimentos, que sea mínima y que azúcar, por ejemplo, no la probemos nunca. Hay lo que se llama la línea blanca que es el azúcar, la leche, los carbohidratos en general, ¿no? Entonces, eso, el mínimo posible. Si usted ya tiene ese sentimiento de vulnerabilidad, empiece a tomar esas medidas. Y además, bueno, ahora existe esto que llamamos coach, ¿no? Yo pienso que los coaches de salud mental deben ser psiquiatras, ¿no? Yo también O sea, creo un eso. psiquiatra puede ser un coach que es un psiquiatra preventivo, es un psiquiatra que está al servicio del potenciar la salud mental, no ni siquiera de evitar que llegue la enfermedad, sino potenciar la salud. Entonces, consulte un coach, psiquiatra preventivo, que le sirva para que lo acompañe, porque ¿qué es lo que es el coach? El coach es un acompañante experto que te va indicando las zonas ciegas que tú tienes. Mira, Exacto. ahí hay un obstáculo. Mira, ahí hay un, ¿cómo se llama? Hay un pozo. Ay, mira, eso es lo que hace el coach, ¿no? El coach es un compañero de viaje por el espacio de la salud mental que te va alertando de las cosas que uno no ve, porque todos tenemos escotomas, todos tenemos puntos ciegos, ¿no? Entonces, fíjate que es otro concepto con respecto a que, es que ese está loco, ¿no? No, es que ese está loco. No, el loco convencional, el loco tradicional era la persona que tenía una psicosis, es decir, que estaba desconectado totalmente de la realidad y que esa fantasía que se estaba montando creía que era cierta. En esos casos, sí, la mayor parte de ellos, para poderlos regular y para que no corran peligro, hay que medicarlos durante una temporada y a veces durante mucho tiempo, todo depende. Como te digo, ya la decisión de utilizar medicamentos es una decisión que tiene que tomar cada profesional con cada caso, ¿no? Bueno, Luis, Pero como antes siempre, tenemos todo ese abanico. sí, como siempre, muy agradecida y la audiencia te agradece muchísimo este segmento semanal contigo. Gracias, de verdad. Un abrazote. Bueno, con esto me despido hasta más tardecita, dentro de un ratico.